En Radio Estación Nacional y la revista Sach presentan Ciudad Teatral. Marcia, tú sabes que en la ciudad todo es teatro, ¿no es cierto? El caminar es teatro, ¿no es cierto? Bienvenida al programa Ciudad Teatral. Muchas gracias por invitarme. Como primera inquietud, ¿cómo nació tu interés por el teatro? Y eso, ¿cómo nació tu interés por el teatro? Fue de manera bien fortuita porque yo iba a ser ingeniera en análisis y programación computacional, y cuando hice la práctica de eso, mi jefa, por así decirlo, Susana Arredondo, me contó que había un taller de teatro en San Bernardo. Yo soy de San Bernardo, y me metí al taller de teatro que dirigía la Mónica Zambra, la mamá de Tamara Costa. Estuve como 2 años ahí en ese taller, y ahí por primera vez yo como que experimenté un acontecimiento teatral, por así decirlo. Como que nada, mi familia nunca estuvo tan cercano a lo artístico, quizás artístico pero desde otro lugar, como que mi abuelita era modista, mi tía era peluquera, mi mamá enfermera, entonces como que quizás el arte estaba como en las manos pienso un poco, ¿no? Entonces de manera súper fortuita llegué al teatro, llegué ahí y esta profesora me dijo: tú tienes que estudiar, le hice caso y me metí a estudiar. ¿Dónde estudiaste teatro? En la Universidad del Desarrollo, en el 2001, fue la primera generación, entre el 2001 y el 2004. ¿Y cómo fue naciendo el interés de la escritura teatral? En la escuela tuve un profesor que se llamaba Pablo Conte, y él me estimulaba harto la dramaturgia. Siento que en él yo tenía como un apoyo donde yo podía tener estos delirios de pronto de escribir sobre otras cosas o de otras maneras también, como salirme de un poco de lo aristotélico, y él me apoyaba mucho en eso. Él me dio mucho eso. Entonces después, cuando salí de la universidad, sentí que salí como bien pollo, la verdad. Salí como que sentía que me faltaba mucho piso, y me puse a hacer talleres, a tomar talleres de dramaturgia. Al principio no me atrevía, o me inscribía y no llegaba, o iba y participaba 2 clases y me iba. Como que no me sentía cómoda porque, no sé, como que hablaban de las tragedias griegas, hablaban de no sé qué, de los mitos y la cosa, y hablaban de tanto hombres, sobre todo dramaturgos, y yo no conocía nada de eso. Las tragedias me cargan igual un poco, entonces me sentía súper fuera de eso, como de esa manera de ser escritora. Tampoco tenía referencias femeninas, como que Isidora Aguirre fue como una cosa así muy poca que me pasaron, pero entonces yo creo que no tenía algún espejo como donde sentirme sólida en eso. Y empecé a tomar talleres más de narrativa, de poesía, de cuentos, pero igual de dramaturgia. Empecé a leer mucha dramaturgia, hasta que me fui a Europa por una especialización, también por una beca, y ahí alguien, no me acuerdo quién, pero alguien me recomendó la autoficción, y yo me hice una especialización, como que armé mi especialización, que pasaba por dramaturgia, dirección y actuación o performance. Entonces estaba en Madrid, en París y en Berlín durante 1 año y medio. O sea, iba 6 meses, pero yo me quedé 1 año y medio. Y ahí entendí que la persona Lola Fernández de Sevilla, que fue la que me introdujo a la autoficción, ella me mostró como esta manera de abordar el campo del relato, y sobre todo el campo etnográfico de la búsqueda de dónde sacar relato, para yo encontrar que yo era la poseedora de toda esa información en el fondo. Y ahí, eso fue en el 2017. Ya yo llevaba harto rato fuera de la escuela, ya haciendo un montón de cosas. Había escrito muchos textos para mí misma, para montarlos yo con mi compañía. Entonces como que escribía, montaba, dirigía, producía, hacía todo.
pero creo que ese tiempo del 2017 me hizo como encontrar como un tiempo para decir, a ver, ¿qué es escribir? Más que qué es la dramaturgia. Como... Hay un punto que quiero tocar, que tú lo mencionaste. Tú hablaste cuando estabas estudiando y te fuiste metiendo un poco en la escritura, hablaste del sistema aristotélico, ¿no es cierto?, del modo aristotélico. Actualmente me llama mucho la atención de que, como en el caso tuyo, como en el caso de muchos autores, Bosco, incluyendo, no sé, con muchos más, el sistema aristotélico como que lo dejan de lado, como que no lo usan. ¿Por qué crees tú que no? Yo creo que tiene que ver con los tiempos también. Creo que tiene que ver con los tiempos. O sea, creo que lo aristotélico, como ese orden de principio, contenido central, desarrollo, fin, es como con lo que se ha escrito la historia de la humanidad, siento. Y justamente estamos cuestionando esa historia, ¿no? Como que estamos en la era donde se están cuestionando los relatos, cómo se han escrito y cómo se han constituido esas narrativas, ¿no? Entonces, por ende, a mí me cabe súper bien cuestionar también lo aristotélico, como que, y le encuentro mucho sentido cuando me voy a la ciencia, cuando me voy a la antropología, cuando me voy a la filosofía, donde la constitución humana no es una línea recta. Mi vida no es un clímax y después muero, ¿sabes? Y como que yo en un microsegundo tengo un torbellino de situaciones y acontecimientos y eventos que no tienen un orden aristotélico. Entonces me pregunto por qué insistimos en contarle a la gente la vida de una manera que no es la vida. Entonces, para mí lo aristotélico ya está como en un lugar súper que lo necesitamos, quizás lo necesitábamos en nuestro tiempo, pero a mí ahora me hace mucho más sentido entrar en el caos, como estructuras caóticas, estructuras oníricas, estructuras más en el sentido de síntomas, de comportamientos de las voces más que de personajes, o de objetivos de personaje, o de desenlaces, climas, puntos de giro. Siento que eventos, acontecimientos, traumas, síntomas me hace más piel, más carne, más humana y también más no humano, más poshumano. Entonces lo aristotélico me da rabia ya, como que me pregunto, ¿a quién le conviene que sigamos narrando la historia así? ¿A quién? No. Cuando tú abordas un tema a escribir, ¿cómo es tu sistema? Yo trabajo con una metodología que se llama Compos, que es un método que vengo como investigando hace 8 años, que es una mezcla entre conceptos de antropología y etnografía, que la antropología hace estudios de campo, cartografía, y la etnografía trabaja con la documentación poética, los territorios cartográficos, el cuerpo cartográfico, y además como la acumulación al borde de la obra para que la obra aparezca, para que la idea aparezca, para que la trama te encuentre. Entonces, el compos en el fondo es un devenir que tiene mi cuerpo, que mi cuerpo deviene palabra, mi cuerpo deviene lenguaje. Entonces soy un ente social, soy un sujeto que devengo un montón de información que no necesariamente es la idea. Entonces yo construyo al borde de la obra un montón de material que está en putrefacción, ¿no? Que está en síntoma de pudrición y que necesita cada vez más agentes nuevos para alimentar ese compost, para yo después ir a ese compost y seleccionar las cosas que yo creo que pueden ser fértiles para mi trabajo. ¿Cómo seleccionas eso? ¿Bajo qué criterio seleccionas eso? Categorizo mucho en torno como a lo que me anda obsesionando. Entonces voy categorizando maneras de observar mi propio material. Por ejemplo, la última obra que escribí era El Hierro,
y tenía como categorías como la relación con mi abuelo, entonces en torno a lo categorizaba como el material en torno a todo lo que podía ser paternal, paternalista o masculino, o con esa figura, ¿no? O en torno a la tortura, todo lo que podía ser tortuoso, tierno también, o en torno al hierro, el mineral, la ductilidad, la maleabilidad, lo rígido o lo impenetrable. Entonces como que iba yo categorizando y después para estructurar ocupo el azar. Explícate. Voy al mismo material. Sí. No sé, por ejemplo, para la Era del Hierro escribí como casi 300 páginas de muchas respuestas que yo me pregunto, como me hago muchas preguntas en torno a la historia que quiero narrar. Y me pregunto a mí, le pregunto a mi familia, y le pregunto a la vida, a mis amigues. Entonces, reúno mucho material. Y después ahí yo voy siempre subrayando los posibles títulos, como, oye, esto tiene pinta de título, oye, esto parece título, esto parece título de escena. Categorizo verbos también que me gusta para poder después como ampliarme con sinónimos. Entonces de ese mismo material extraigo siempre impar títulos de escena. Entonces ya extraigo 7 títulos de escena, los abro en un documento nuevo y en cada título voy metiendo información, así como la tengo categorizada por colores, entonces voy tratando de que sea equilibrada, el naranjo, el verde y el amarillo, naranjo, verde, amarillo, amarillo, verde, naranjo, amarillo, 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 verde, verde, acá tengo que poner solo verde y naranjo. Entonces voy así como... Y tengo mucho una relación muy estética con la hoja. Como, me gusta mucho esta cosa como de distanciarme también de la hoja y relacionarme de manera estética con ella. Como... ¿No tienes miedo a la hoja en blanco tú? No, el compost me hace no tenerle miedo. Ya. Sí, al contrario, me gusta la hoja en blanco, me obsesiona mucho. Me mueve, me calienta, por así decirlo, es como que Sí, te estimula. me estimula mucho. ¿Cuánto demoras de ese compost a entregar la obra para el montaje? ¿Cuánto te demoras? Generalmente he escrito para mí misma. Todavía no tengo mucho, o sea, me han pedido cosas y yo como que ahí cuando te piden cosas es mucho más acotado, ¿no? Como que te dicen ya 6 meses, ya ok, 6 meses. Entonces estoy haciendo muchos meses de compost y me demoraré como, quizás haré 3 meses de compost y 2 meses de obra, pero cuando escribo para mí, cuando son proyectos que a mí me mueven, me demoro 4 años, 3 años. Me gusta demorarme ese tiempo, la verdad. ¿Has escrito bajo presión o a pedido? Sí. ¿Y cómo te resulta eso? Me resulta interesante y me resulta muy atractivo siempre y cuando la persona que pide o el colectivo que pide se involucre. Como que, bueno, me ha pasado siempre que se ha involucrado, entonces hasta ahí ha sido interesante. No sé qué me pasará si no se involucra nadie y me dicen haz lo que tú queráis, para que también sea súper rico también, no sé, quizás un poco abismante, pero creo que como trabajo con la autoficción, entonces poder tener testimonio autobiográfico de la persona o de la colectiva, creo que es súper rico, porque ahí está todo, ¿no? Como que en la biografía de las personas está todo. Sí. El año 2020, Marcia, tú ganaste la muestra de dramaturgia con la obra que se llama The Tank Man. The Tank Man, sí, el nombre del tanque. Explícanos un poquito esa obra. Ay, a mí me emociona mucho esa obra, porque además fue como... Me pasaron cosas muy misteriosas también con ella. Yo venía, eso fue el 2020, claro, yo la entregué en el 2019 y yo creo que esa obra yo la venía escribiendo como del 2015 y creo que la venía pensando en el 2011. Yo me obsesioné mucho con la Revolución Pingüina, con la manifestación universitaria, participaba en lo que más podía, la estudié mucho.
entonces como que me obsesioné con las revoluciones de los estudiantes en el mundo y quería hablar de la revolución pingüina, como que encontraba que era un hito muy potente porque veía yo en mi madre, sobre todo, como que tenía ese paralelismo. Veo una juventud tan ferviente de justicia y mi madre ya no se levanta del sillón para marchar. ¿Por qué? Y mi generación de 30 y tanto en esa época tampoco estamos marchando. ¿Por qué? Entonces ahí tomé un taller con un español que trajo Interbrand, que se llama Luis Araujo. Y yo ya venía 3 años, 4 años escribiendo, pero no tenía ningún norte, solo escribía desde la Revolución Pingüina y no me gustaba nada. Y le dije a él, con él escribo una escena y él queda súper impactado por la escena que escribo y me dice que no entiendo de qué quieres hablar. Y después de la Revolución Pingüina me dijo, pero esto es mayor a eso, esto es más grande que eso, tienes que buscar algo que sea universal. Él me dice eso ese día y yo esa noche sueño con la imagen del hombre del tanque y no logré capturar yo de qué era ese sueño hasta semanas, meses después, como que tenía la imagen y la buscaba, hombre parado frente al tanque, niño no sé qué, estudiante no sé qué, y no me llegaba la imagen del sueño hasta que me llegó la imagen del sueño y me di cuenta que era la masacre de Tiananmen y me metí a estudiar en la masacre de Tiananmen, me obsesioné con ella y paralelo a eso me fui a esta especialización en Europa y conocí a un hombre del cual me enamoré en ese momento, que él era capitán de tanque. Él había sido capitán de tanque y fue muy impactante porque yo me venía preguntando con esa obra si yo era capaz de abrazar a un soldado, si yo era capaz de acercarme a lo militar, y resulta que estaba después con un militar, con un ex militar, entonces como que se me cruzaron un poco los cables. Luis Araujo me recomendó que yo me concentrara solo en contar la historia de Tiananmen. Eso hice y después yo terminé con este chico, pero creo que él me permitió, porque lo interrogué hasta las patas, además como que le extraje mucha información, y él me permitió también entender ciertas condiciones del dolor militar un poco, como enternecerme en ese lugar y dejar de ponerle resistencia y resentimiento y tratar de tener empatía. Si me había enamorado de alguien así, lo único que más tenía era empatía. Y mando la obra a la muestra nacional y 2 meses después el estallido social. Y en la obra yo escribí muchas cosas que sucedieron después en el estallido social. Que la madre del soldado le habla de los ojos, que los estudiantes pierden los ojos, las banderas negras. No sé, un montón de cosas que yo imaginé antes. Entonces es una obra especial para mí. O sea, podríamos decir que tu escritura es anticipatoria. Me ha pasado un poco. Con El hombre del tanque me pasó mucho. O sea, estabas viviendo lo que iba a suceder. Sí. Aquí en Chile lo estabas viviendo 10 años antes tú. Sí, y un poquito tiempo antes también, como es que yo creo que también tiene que ver como cómo abordo el escribir. Por eso te digo delante, te decía que va más allá de escribir dramaturgia, es como el acto de escribir. Tú, revisando un poco tus escritos, tu entrevista, a ti te entrevistó Marco Antonio Laparra. Sí. Si no me equivoco, Marco Antonio Laparra de repente hace talleres. ¿Tú no tuviste ningún taller con Marco? Pero hace muchos años atrás. Una de las cosas que me llama la atención de Marco Antonio Laparra es que siempre recomienda darle mucha importancia a los sueños. Ajá, claro, psicoanalista. Y en el fondo, como que toda la dramaturgia pasa por ahí. Sí. ¿Concuerdas con eso? Concuerdo absolutamente. O sea, por ejemplo, ahora, la última obra que escribí, La Guerra del Hierro, que la terminé en México, soñé escenas. Como que tenía la idea de que, bueno, es una nieta que está torturando a un abuelo y le está sacando los dientes. Entonces la nieta le está sacando los dientes y yo todo el rato quería poner en disputa la tortura, como dislocar la tortura hacia la ternura. Entonces, ¿cómo podían ser ahí una materia en disputa? Entonces yo decía, a ver, me falta algo
cómo hago que la tortura se vuelque a la ternura. A mí me gusta mucho el pensamiento feminista, entonces uno de los pensamientos feministas que más en ese sentido es la compasión y la autocompasión. Y soñé esa noche que la nieta se sacaba los dientes y que después la madre de la nieta también se sacaba los dientes. Entonces yo desperté y dije, claro, me tengo que sacar los dientes. Mi madre también. Ese es el acto compasivo final. Y lo soñé tal cual. Y lo pruebo y lo escribo en la obra y funcionaba perfecto. Entonces es una relación de la escritura con mi espíritu, ¿sabes? Como que le permito a mi espíritu abrirse de tal manera al mundo que quiero que me acontezca. ¿Qué tanto logras tú capturar en la escritura misma de todo lo que sueñas? O sea, tú sueñas tanto, ¿no es cierto? Sueñas de estas imágenes hasta estas imágenes, ¿no es cierto? Estamos hablando del mismo sueño, ¿cierto? Este recorrido en el sueño. Ya. Despierta, qué sé yo, no sé si lo escribes al tiro o lo dejas que se madure. ¿Qué tanto logras capturar de esa imagen hasta otra imagen? ¿Qué tanto logras capturar en la escritura? Ajá, entiendo. Sí. Yo sueño mucho, o más que sueño mucho, me acuerdo mucho de mis sueños. Y yo creo que también escribo soñando. En el sueño estoy escribiendo también. Entonces, esa vez que soñé con los dientes, yo estaba escribiendo también ahí. Yo me acuerdo que en el sueño estaba diciendo, entonces los dientes y mis dientes, entonces voy a hacer esto, entonces voy a hacer esto otro. Entonces, como que lo solucioné todo en el sueño. Lo único que hice después fue como traspasarlo, introducirlo, la imagen, construirla, y ahí ya se despega del sueño. Sí, sí. Yo creo que el sueño es solamente el detonador. Creo que viene claro, es como un detonador. No tengo idea si escribí lo mismo que soñé. Creo que fue más una sensación que capturo del sueño. Sí, generalmente es como la sensación de la captura. A mí me gusta mucho analizar mis sueños y trato de no analizarlos de manera literal. Siempre analizo cómo estoy yo en el sueño, si estoy inquieta, si estoy perturbada, si la cosa es calma, si no. Si me habla de una cosa, trato de pensar lo contrario, porque a veces pienso que el movimiento cognitivo tiende a ir a los patrones, entonces en el sueño también me imagino que también debiésemos tener patrones en la cognición inconsciente. Entonces también a veces contradigo eso que sueño, ¿no? Si sueño con alicates voy a poner, no sé, tornillo. Me gusta mucho contradecir lo que imagino también y lo que pienso, como para sacarme de la literalidad y del capitalismo cognitivo que está muy inmersa. Hay un poeta francés que no me acuerdo en este momento el nombre, dijo algo así como: no ejercitarás otra cosa más que los sueños. Eso haces tú. Yo sueño despierta, por ejemplo, mucho. Marcia, ¿qué tanto de autobiográfico está en tus escrituras? Todo. Todo. He aprendido como a hacerle preguntas a mi historia porque dudo mucho de ella, entonces. Y tengo muchas lagunas, yo tengo problemas de memoria. No quiero decir problema, tengo una relación bien especial con la memoria. Olvido muchas cosas. Yo no recuerdo nada de mi infancia. Tengo ciertas nociones de mi adolescencia. Creo que mi memoria se hace como fuerte de los 12 en adelante. Entonces tengo muchas cosas que no sé si son mis recuerdos. Y creo que eso le pasa a mucha gente también. Entonces para mí es súper importante construir. Pareciera que se me ha hecho muy importante construir ese espacio de memoria para no sentirme tan en el aire, como es que me parece que a veces me asombro tanto de la que soy
necesito ir a capturar esa niña, como para poder entender y decir, si yo soy esta ahora, ¿qué niña fui entonces? Porque mi madre me cuenta sus cosas, pero yo imagino que yo debo haber tenido un mundo interno muy fértil, porque fui hija única hasta los 9, 10 años, entonces jugué sola 10 años. Entonces mi imaginación, imagino que debe haber estado, y todo eso yo no recuerdo nada. Entonces hubo un momento que para mí la dramaturgia empezó a ser un espacio donde yo podía ir a visitar ese lugar y podía quedarme ahí tranquila y cobijarme yo a mí misma, sobre todo. Darme como ese cobijo también, para entender cómo opera mi memoria, porque mi memoria es muy extraña. O sea, es como muy así. Volvamos un poco a la escritura. Tú dijiste que la obra muestra su propio camino, ¿cierto? Toda la obra, todos los temas te muestran su propio camino y que no hay que apurarla. ¿Puedes profundizar un poquito más en eso de cómo la obra te muestra su propio camino y que no tienes que apurar? ¿Por qué? ¿O qué crees tú? Creo que creo que el arte también está capitalizado, entonces debiésemos mirar, o a mí me gusta mirar en mi práctica artística como la posibilidad de la investigación y de dislocar el capital. Entonces, si estoy siempre pendiente de un resultado o controlando la idea o yendo como quiero llegar a esto, para mí siento que estoy operando en el mismo orden del capital. En cambio, si me saco de eso y lo que hago es concentrarme en que a mi cuerpo le acontezca la escritura, y yo le pongo agudizo la intuición, ¿no? Porque una va conectando cosas, ¿no? Como que una escribe mucho pensando también, entonces pensar también es escribir, entonces uno agudiza muchas cosas antes de llegar a la hoja en blanco, antes de escribir. Entonces esas cosas que uno agudiza son hallazgos que después yo puedo ir construyendo. Entonces, si yo le permito al material fluir, voy a tener un campo más grande donde tener hallazgos. No va a estar menos acotado, va a ser una cartografía más grande mi cuerpo y mi memoria. Entonces voy a poder deambular en estos acontecimientos que son momentos para mí, como una amiga me contó esto y me hizo sentido y me dijo tal cosa y yo escribí esto. ¿Cómo puedo integrar lo que me dijo mi amiga y construir una frase con esto? A ver, voy a escribir. Como así, es como siento que le da espacio a la curiosidad. La curiosidad es un pensamiento cognitivo, es una función cognitiva, le da espacio a la obsesión, y eso provoca deseo. Entonces, si todo eso conjuga, la obra me va a estar mostrando qué es. Y además el trauma pulsa. O sea, somos cuerpo y devenimos trauma también, y devenimos síntoma del trauma. Entonces, la configuración del lenguaje, de construcción de palabra, va a estar cargado de eso que está pulsando. Entonces, por ejemplo, no sé, yo hago muchos talleres y mucha gente llega a mí y me dice, estoy cansado de escribir siempre lo mismo. Y yo digo, fantástico, no te canses, sigue, porque el trauma está pulsando. O sea, necesitas salir por algún lugar. Eso que te ha dolido, que te ha quebrado, que te ha partido. Eso que quizás ni siquiera tú logras captar. No está en tu consciente, está en tu inconsciente. Y para que el inconsciente se despliegue, hay que darle aire, hay que darle espacio. Y hay que acontecerlo con un fenómeno, que es el fenómeno del lenguaje. La humanidad se construye en el lenguaje. Entonces, si yo tengo un dolor
dolor que lo siento en partes de mi cuerpo, necesito darle espacio en mi misterio, en mi espíritu, en mi alma, para encontrar esa palabra, esa manera de decir. ¿Cómo yo voy a decir que mi madre me abandonó? ¿Cómo le digo a mi madre que le tengo rabia? Que no la quiero, que estoy chata de que me abandone. ¿Cómo le digo? Entonces ahí el lenguaje acontece algo. Entonces, si lo digo es muy impulsivo, no estoy siendo compasiva con el otro. En cambio, si le permito una cartografía, un espacio-tiempo a que eso acontezca, que la palabra sea, después la puedo pensar, la puedo contradecir, la puedo mover, la puedo vestir, bueno, ahí la metáfora, la poesía y la calma. Yo siento que el visitar una historia con calma me permite a mí que ese trauma que yo estoy atreviéndome a sacar se interpela con una realidad y yo me puedo abrazar en eso, más que auto boicotearme. A mí, también hace 10 años atrás yo escribía una obra de teatro en una noche y seguramente eso también me ayudó. Capaz que en 10 años más escriba 7 obras en una semana, no lo sé. Creo que quizás yo necesite pausar para sacarme un tiempo capital del cuerpo y entrar en un tiempo escritura, en un tiempo lenguaje, en un tiempo, no sé. ¿Cómo es tu relación con el Eros y el Tánatos? ¿Qué es el Eros y el Tánatos para ti? Para mí el Eros es el deseo de algo. O sea, yo tengo un deseo de visitar este contenido. Tengo el deseo de disfrutar la conversación contigo. Para mí eso es el Eros. Solamente es abrir un deseo. Una comida, ¿no es cierto? Preparar algo. Escribir algo, ¿no es cierto? Soñar algo. Y el Tánatos es la muerte, obviamente. ¿Cómo es tu relación entre el Eros y el Eros pensado como un deseo de? Un deseo de la muerte. ¿O para ti no existe la muerte? Sí, yo muero cada rato. Es que me gusta pensar el deseo como una voluntad, más que solo una pulsión. O sea, como que genero pulsión. O sea, si tengo una pulsión vital, ¿no? Esa pulsión vital. Todo eso para mí, todo lo que has dicho de la pulsión, para mí claro. eso es Eros. Eros. Es un deseo, ¿no? Sí. Pero el deseo también está capturado en el capital. Entonces creo que la pulsión, por ejemplo, no sé, las relaciones afectivas o sexo afectivas, uno siente deseo, pero el deseo no es amor, es deseo, no es amor. Entonces, ¿cómo identifico yo que esas ganas que yo tengo de tomarme un café contigo son simplemente una pulsión? Eso no quiere decir que te quiera, pero confundimos eso. Entonces pienso que el Eros para mí es como más un impulso, una pulsión vital, pero que necesita de la insistencia. Necesita de la insistencia, de la insistencia de existir, ¿no? Como que mi existencia tiene una insistencia. Yo insisto en vivir. No estoy sobreviviendo. El capital me hace sobrevivir, pero yo insisto en vivir. Entonces, para mí, esa insistencia es el deseo. Entonces, podríamos decir que desde ese punto de vista es muy importante para ti. Absolutamente, sí. Yo me muevo mucho por eso. Entonces, tu razón de existir, por eso, de ser. Sí. Da la impresión. Sí. En una entrevista tú dijiste que es mi hábitat lo que me hace escribir. Es este país, este sistema, esta ciudad. Marce, ya que estamos en el programa Ciudad Teatral, ¿qué opinas de esta ciudad? De cómo la construimos y de cómo la habitamos. Esta ciudad, Santiago de Chile, me refiero.
Bueno, decía adelante, pero me retracto, que decía que este país me duele mucho, pero claro, es el sistema el que duele, porque el país es otra cosa, ¿no? Creo que quizás la historia de esta ciudad me duele. Me duele cómo fue conquistada, me duele cómo fue planificada, me da rabia, me pone en un lugar como, ¿sabéis qué? Me pone en el lugar de decir tanto que se cree esta gente que quiere tomar las decisiones por nosotros y construyeron la cuestión como las hueas, ¿cachai? Como que tenemos aluviones, estamos inmersos en un lugar donde la contaminación nos tapa, tenemos una cordillera maravillosa ahora que por la contaminación en 2 días más nos vamos a ver. Yo desde donde vivo a veces veo el cerro San Cristóbal y a veces simplemente no lo veo. El sábado del otro día estaba acá, miré el cerro y no lo veía. Y nos insisten, esa gente insiste en hacernos creer que somos el jaguar de Latinoamérica, que somos una gente ignorante. Me da rabia eso. Y me nutro de eso, porque si no me da colon irritable. Entonces, para poder gestionar y regular mi rabia, escribo. Y trato de canalizarla por ahí. O sea, el arte te salvó. El arte me salva completamente. O sea, si pienso que yo iba a ser programadora en computación, que claro, igual me sirvió esos 4 años de estudio porque soy súper así, matea para la cuestión, ordenada y todo. Y creo que también creo que en mi escritura también hay un poco de programático, ¿no? Como que la manera, las estrategias que construyo para mis prácticas son estrategias como de programación. El uso de colores. El uso de colores, como todas esas cosas. Pero claro, el que yo me pueda desenvolver en un ambiente poético, por ejemplo, donde las palabras me hagan un sentido de que me reverbera el alma y me dan ganas de vivir. Estoy construyendo mi espíritu con el arte. Por eso es tan peligroso el arte. Porque esas personas no quieren que nosotros alimentemos nuestro espíritu. También, Marcia, tú dijiste que tuve que asumir el miedo a no escribir algo inteligente. A no escribir algo inteligente o súper político. Tuve que asumir el miedo a no escribir algo inteligente o súper político. ¿Podrías profundizar un poquito más? Sí, lo tuve que asumir mucho. Porque no quiero que me digan lo que tengo que escribir. No quiero que me digan cómo tengo que escribirlo. Quiero que me pase. Entonces, claro, el pensar que tengo que escribir algo súper político, que tiene que ser un discurso que no sea repetitivo, que nadie más ha dicho, que tiene que contener un montón de no sé qué cosa. Puta, lo único que me hace es no escribir. Me frustra, me deja en un vacío, así en un blanco, súper infértil. En cambio, cuando abro la ventana, como dice Isidore Stevenson, abro la ventana y dejo que el mundo entra y yo salgo al mundo, a lo que miro, claro, también amo, ¿no? También amo eso que veo. Capturar a las personas, cómo hablan, cómo miran, cómo se comportan, me hacen entender un poco cómo soy yo, me permite entender cómo soy yo. Entonces, si yo sigo pensando en que tengo que escribir algo inteligente, dejo de mirar a la gente que está en la calle y me quedo en el mundo de la idea. ¿A quién le conviene eso? ¿A quién le conviene que yo saque la vista de la gente que está al frente mío? De que yo me relacione con un otro, que yo me espejee con un otro. ¿A quién le conviene que espejemos nuestro malestar y nos organicemos y salgamos a la calle y escribamos consignas? ¿A quién le conviene? Entonces, quiero escribir buenas ideas, discursos bacanes. Quiero escribir de mi abuelo, que cada vez que mi abuela paría se le caía un diente. Creo que eso es más cercano, creo que es más humano. La historia de tus mujeres ancestrales, ¿qué tanto le ha dado forma a Marcia Césped actual? Toda la forma. Sin ella no existirías. Sí, creo que
Creo que además los movimientos feministas nos han hecho reconciliarnos entre las mujeres. Y creo que la gran reconciliación es con la madre. La madre, la abuela, la bisabuela, atrás. Como que, porque el primer síntoma del capitalismo es la destitución, el alejamiento de lo femenino. Maureen Murdoch habla mucho de esto, una psicoanalista que estudia el trauma de mujeres como de mujeres empoderadas, y empieza a mirar cuál es lo traumático que está ahí. Entonces, claro, el primer camino, o sea, el primer paso es el alejamiento de lo femenino, y la primera imagen femenina es la madre. Entonces, nos distanciamos de ella, pero nos arropamos con nuestra abuela. Y después yo pongo en conflicto la relación de mi abuela con mi madre, y observo a mi abuela y a mi madre y las interpelo. Una me quiere más, la otra menos, la otra me juzga, la otra no, la otra deja que haga todo, la otra no, la otra está, la otra sí, no. Y creo que yo no tuve solo una madre, tuve 3 madres, mi abuela, mi tía y mi madre. Y seguramente mis profesoras también fueron mis madres. Y seguramente mis amigas también fueron mis madres. Y yo también lo fui. Entonces creo que... Y también a mi edad, ahora a los 43 años, como que un ejercicio grande que he hecho es la automaternación. Me automaterno mucho ahora. Entonces me doy cuenta que yo también soy madre de mí misma. Pero yo me doy cuenta de eso. Capaz que mi abuela y mi mamá no. Quizás no pudieron verlo, no pudieron tener las herramientas para hacerlo. Pero sí, ellas introdujeron narrativas en mí que ahora hacen que sea la que soy, porque yo me identifico mucho en ella. Hay meditaciones, por ejemplo, hay una meditación que habla de que cuando tú ejercitas, estás en ejercicio físico, en movimiento, imaginas el cuerpo de tus ancestras moviéndose. O sea, no eres tú solamente, porque dentro mío, en mi ADN, están todos mis ancestros. Entonces cuando yo muevo el brazo de mi abuelo, de mi abuela, de mi tía, de mi tío, de mi prima, de mi hermana, es todo un conjunto de presencias y de insistencias y de espíritus que está dentro de mí. Eso es súper lindo, porque así no nos sentiríamos tan solas. Sí. Me llama la atención un detalle, y disculpa que te haga esta pregunta, y si es muy molesta me lo dice y cambio a otra. Y el padre, en todo como el 70% de este país, pues, no tengo padre. ¿Qué rol juega en todo lo que me hablaste el hombre, el padre? No lo sé, en mi caso no tuve figura paterna. Mi abuelo levantó una guerra en la familia cuando mi madre se embarazó. Entonces mi madre era muy pequeña, era joven, tenían 21 años, mi padre también tenían 21 años, y mi abuelo los obligó a casarse y mi padre se arrancó. Nunca más supe de él, nunca lo vi. Creo que lo vi cuando yo era chica, pero no me acuerdo. Y apareció cuando yo tenía 30 años por Facebook. Yo creo que es la próxima obra que voy a escribir, de hecho. Apareció por Facebook y estuve hablando por Facebook con él 6 meses. Después decidí no conocerlo. Nunca me atreví a ir, y después decidí no hacerlo. Murió hace 4 años. Me enteré en México que había muerto, por Facebook de nuevo. Y ya está. Esa ausencia, esa carencia, ausencia más bien dicho, ese no estar de la figura paterna, ¿está en tu obra? Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. ¿Está no estando? Está no estando, claro, como que la ausencia da más presencia, ¿no? Y también, ahora que lo pienso, siento que mis personajes adolecen siempre de algo, que es
como la falta de, hay una necesidad por terminar de completar, como que sí, como que siento que mis voces siempre intentan completar algo. Por ejemplo, el hombre del tanque, el soldado siempre le pregunta ¿por qué no me das un abrazo? ¿Por qué no me das un abrazo? Como si en el abrazo se completara algo, ¿no? El estudiante le dice al hombre del tanque, le dice ¿quién te dio la orden? ¿Qué es una orden? Como también como si siempre intentara completar algo, faltara lo que entregara esa completitud. Entonces, claro, pienso que... Y también, ¿sabéis qué? Pienso que yo tengo harta energía masculina. Soy bien alfa, me siento. Y yo creo que en el último tiempo de mi vida he ido más amistándome con mi lado femenino. Entonces he ido como encontrando como un balance entre eso, como entre esos dos polos, por así decirlo. Quizás buscando esta completitud también. Creo que siempre me he sentido huérfana de padre, de la figura paterna. Quizá por eso me cuestan también las relaciones interpersonales y eso, porque no sé, pero soy muy maternal también con mi gente, con mis amigas. Y creo que en la escritura también materno mucho. No tengo problema con no tener papá. Quizás la sociedad tiene más problema que yo no lo tenga. Quizás la sociedad me muestra más que es un problema no tener papá. Yo me he sentido feliz en la vida que tengo con las mujeres que me han rodeado. Sí le tengo mucho cariño a las masculinidades y a los hombres. Ser padres es algo muy importante también. Pero no lo sé. Bueno, mi próxima obra tiene que ver con el padre. Ya que murió, ya que insiste en aparecer, tendré que traerlo. A lo mejor ahora aparece, al estar muerto físicamente, se transmutó en un sueño. Me está pasando una cosa muy, muy interesante, porque yo hice un acto psicomágico y le escribí en el muro de Facebook de mi papá. Hice un acto como diciéndole te suelto, te perdono, quizás sí me dolió no tenerte, quizás sí me hiciste falta, había preguntas que nadie me respondió, pero está bien, entiendo tu contexto, gracias por darme la vida. Y la mujer de él, que estuvo su compañera, que lo acompañó en su vida, me escribió y me ofreció que si yo quería conocer a mi padre, ella podía reunirse conmigo y contarme quién era mi padre y podía mostrarme su tumba. Lo voy a hacer. Le dije que sí, que me diera un tiempito como para prepararme para eso, pero digo, pero ahí yo así me obsesiono y me entra una curiosidad tremenda, porque digo, una mujer me va a contar quién fue mi padre. Seguramente va a haber mucha ficción ahí, ¿no? Quiero saber esa ficción, quiero conocerla. Y también pienso que la vida de alguna manera también me lo está poniendo amable, porque es una mujer, es una voz femenina, ella está teniendo toda esta generosidad. Tenía que ser una mujer para llegar a ti. Seguramente, no lo sé, quizás, capaz. Marcia, ha sido un placer haber conversado contigo, ha sido un placer que tú hayas abierto un poquito tu intimidad de la escritura, tus emociones. Oye, sí, gracias. Y estar en el programa Ciudad Teatral. Muchas gracias. Muchas gracias, que estés muy bien. Radio Estación Nacional y la revista Sach presentaron Ciudad Teatral.